Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor. Continuamos con nuestro estudio meditativo, reflexivo, contemplativo de nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, que es una síntesis de todo aquello en lo que los católicos creemos, lo que celebramos y también lo que vivimos en nuestro día a día. Como recordarán, hemos comenzado, en nuestro encuentro anterior, hemos comenzado la segunda parte del Catecismo, que justamente se llama la celebración del misterio cristiano. Y decíamos que ese misterio cristiano, ese misterio de amor, que es Dios uno y trino, que es Dios, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Santificador, ese misterio cristiano que encuentra su culmen en la Pascua de Cristo, en su muerte y en su resurrección. Ese misterio cristiano la Iglesia lo celebra fundamentalmente a través de la liturgia y parte de ella que son los sacramentos. La liturgia, decíamos, que es la fuente y el culmen de toda la vida cristiana, porque es justamente a través de la liturgia como nosotros los cristianos recibimos la vida divina o de alguna manera nos preparamos para recibirla a través de los sacramentos. De hecho, es a través de la liturgia donde los cristianos actuamos unidos a Dios y en consecuencia vamos también recibiendo su gracia, vamos experimentando la acción de Dios en nosotros. De hecho, la obra de la Iglesia, la misión de la Iglesia no se reduce, decíamos en el encuentro pasado, no se reduce a la liturgia. La misión de la Iglesia tiene, digamos así, como tres canales que corren paralelos y corren a la vez. Lo primero es la evangelización, el anuncio del Evangelio, el anuncio de la palabra de Dios, de la buena noticia, que se hace a través de las catequesis, se hace a través de las homilías en las misas o en otros momentos de la vida de la Iglesia. La predicación, es decir, anunciar a todas las gentes aquello que Dios ha hecho por nosotros los hombres, desde la creación del mundo hasta nuestros días, aquello que quiere hacer con nosotros en esta generación y que quiere continuar haciendo en las generaciones futuras. Eso es pues como un primer canal. Junto con ese primer canal va la liturgia, que celebra justamente aquello que Dios ha hecho por nosotros y al mismo tiempo es un instrumento, un medio para que Dios realice esa obra en cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana. Y el tercer canal es el canal de la propia vida, lo que se llama el testimonio de vida y que a mí más me gusta llamarlo el quehacer cotidiano. Es decir, aquello en lo que creemos, es lo que celebramos, pero también es lo que vivimos. Y en esa vida cotidiana entonces hacemos presente el amor de Dios en el que creemos y lo hacemos presente con nuestras acciones diarias, sobre todo aquellas en favor de los más pobres y necesitados, pero también en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del estado de vida de cada uno. Ustedes como laicos, como casados, yo como obispo, otras hermanas como consagradas, etcétera. Así, cada uno en el lugar donde Dios le ha llamado y le ha puesto, en el cumplimiento también de sus propias tareas y responsabilidades, vamos pues avanzando en ese tercer canal que es la vida cotidiana, la vida cristiana. Y decíamos también que la liturgia no es solamente una acción de la Iglesia, sino que es también una acción de Dios, y yo diría fundamentalmente una acción de Dios, quien une a su Iglesia para realizar juntos esta acción. La liturgia tiene por principal finalidad la bendición que brota del corazón de Dios Padre amoroso, misericordioso, Él que ha creado todo lo que existe y que lo ha bendecido. Él que desde lo alto del cielo nos bendice día a día, nos envía todas sus bendiciones y que hace posible que justamente por ser Él tan bueno para con nosotros, también de nuestro corazón brote la bendición, brote la alabanza a su nombre y esa bendición, esa alabanza la celebramos sobre todo
en la liturgia. Actúa pues en la liturgia, actúan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, actúa también la Iglesia. El Padre, decíamos justamente en nuestro encuentro anterior, como fuente de toda la liturgia, como fuente de todas las bendiciones y también destino último de nuestras bendiciones. Es decir, nosotros cuando celebramos una liturgia, pensemos por ejemplo en la misa, pensemos en alguna otra celebración litúrgica, bendecimos a Dios Padre y lo hacemos por Cristo y con Cristo en el Espíritu Santo, bendecimos a Dios Padre y al mismo tiempo recibimos sus bendiciones. Hoy día quisiera que nos detengamos en la participación de Cristo en la liturgia. Es decir, nos vamos juntos, por favor, al número 1084 de nuestro catecismo. Repito, número 1084. Nos dice así: sentado a la derecha del Padre, ya glorificado y subido al cielo, Jesús, derramando el Espíritu Santo sobre su cuerpo, que es la Iglesia, actúa por medio de los sacramentos, instituidos por Él para comunicar su gracia. Es decir, desde que Jesús ha salido de este mundo y ya subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, desde ahí nos envía su Espíritu Santo. Y es justamente la potencia del Espíritu Santo la que hace posible la sacramentalidad de la Iglesia, que la Iglesia tenga los 7 sacramentos que ya seguramente todos nosotros conocemos: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, el sacramento de la penitencia o reconciliación, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Estos 7 sacramentos que forman parte de la sacramentalidad de la Iglesia. ¿Qué son los sacramentos? El Catecismo, en este número 1084, nos pone ya una definición. Son signos sensibles, accesibles a nuestra humanidad actual, que realizan la gracia que significan en virtud de la acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Es una definición que tal vez a algunos les sea un poquito complicada, por eso quiero detenerme a explicarla, ¿no? Los sacramentos son signos sensibles. ¿Qué significa un signo sensible? Es algo que es accesible a los sentidos. Las palabras son accesibles porque las podemos oír. Los gestos son accesibles porque los podemos ver. Algunas cosas son accesibles porque las podemos tocar, las podemos gustar. Esto significa signos sensibles, signos accesibles a nuestro sentido. Pero que son signos que realizan algo, no son unos signos vacíos, sino que realizan aquello que significan, y lo realizan de verdad, y a través de esa realización nos comunican a nosotros la vida divina. Poco a poco nos van dando parte, van introduciendo en nosotros la vida divina. Voy a poner un ejemplo que todos seguramente tenemos presente. En la Santa Misa hay un momento en que la hostia, que es pan ácimo, pero pan, muy delgadito, pero pan, la hostia y el vino, o sea, el pan y el vino, hay un momento en que por las palabras de consagración del sacerdote, dice unas palabras sobre el pan y otras palabras sobre el vino, y en virtud de esas palabras, el Espíritu Santo, la potencia del Espíritu Santo, transforma ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no es cierto? Eso lo sabemos todos. Pues bien, vamos a revisar entonces la definición a partir de este ejemplo. La Eucaristía, como los sacramentos, son un signo sensible. Es decir, en este caso concreto, el signo sensible es el pan y el vino, son los signos sensibles. Que aún cuando han sido transformados en cuerpo y sangre de Cristo, uno sigue viendo pan, sigue viendo vino. Uno come pan, uno toma y sabe a vino, es un signo. Pero la verdad es que ya no es pan, ya no es vino. Es interesante, ¿no es cierto? Por la potencia del Espíritu Santo, entonces el sacramento, ese signo sensible, realiza algo que no es accesible a nuestros sentidos. Nosotros en el pan no podemos ver el cuerpo de Cristo.
Nosotros al beber el vino no nos sabe a sangre, nos sabe a vino, pero realmente está presente. En ese pan y en ese vino está realmente presente, aunque nuestros sentidos no lo vean, pero está realmente presente Jesucristo, en su cuerpo, en su alma, en su divinidad, en su sangre, realmente presente Cristo. Está ahí realmente presente. Entonces, al recibir nosotros la comunión, no estamos recibiendo pan, estamos recibiendo el cuerpo de Cristo. Cristo que entra en nosotros, entra Él en nosotros, fíjense qué cosa tan grande. Y entonces desde dentro, ya una vez dentro de nosotros, ya dentro de nosotros, ¿qué es lo que va entrando? La vida divina, queridos hermanos. Por eso es tan importante comulgar en la misa. Y claro, para comulgar hay que tener las disposiciones, ¿no es cierto? Porque ya dice San Pablo, hay de aquel que se acerca a comulgar sin estar debidamente preparado, sin estar en gracia de Dios. No se puede uno acercar a comulgar habiendo cometido un pecado mortal o habiendo dejado pasar tantísimo tiempo sin confesarse, ¿no? Porque dice Pablo, estaría comiendo el pan de su condenación, o sea, no podemos hacer eso, ¿no? Pero bueno, no es el tema de hoy día. Lo que quiero decir es que nosotros entonces, por ejemplo, al comulgar estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo y la vida divina entonces va creciendo en nosotros. Pues fíjense qué bonito lo que dice el Catecismo, lo explica de esta manera, el número 1085. En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Es esto lo que celebramos en todas las liturgias y fundamentalmente los 7 sacramentos que hemos dicho. En todos ellos se hace presente en el hoy de nuestra historia ese misterio pascual de Cristo, es decir, el misterio de su muerte y de su resurrección. Porque como bien explica el Catecismo, la muerte y la resurrección de Cristo son hechos históricos, queridos hermanos, no son inventos. Es un hecho que ha ocurrido realmente en la historia. Ha habido un Jesús de Nazaret que era verdaderamente hijo de Dios y también hijo del hombre, es decir, tenía naturaleza humana y naturaleza divina. Ha existido históricamente y ese hombre, ese Dios hecho hombre, ha sido clavado en una cruz, de verdad que ha sido clavado, de verdad que ha muerto, de verdad que ha sido sepultado y de verdad también que ha resucitado y que ha subido a los cielos. Hecho histórico. Pero a diferencia de lo que sucede con otros hechos históricos, nos dice el Catecismo, que quedan relegados al pasado, ya forman parte de una historia pasada, pensemos en cualquier hecho histórico, ¿no es cierto? Una batalla, en fin, la fundación de un país, o sea, son hechos históricos que ya quedan, forman parte de la memoria del pasado. En cambio, con este hecho histórico que es la muerte y la resurrección de Cristo, justamente porque ese Cristo no es un hombre común y corriente, sino que es Dios también y es eterno, entonces justamente ese acontecimiento es eterno, porque el que lo ha realizado es eterno. Entonces justamente al ser eterno, viene hasta el hoy de nuestra historia cada vez que nosotros celebramos los sacramentos. Y de esa manera, ¿qué significa? Que cuando lo celebramos con fe, entonces el sacramento de la muerte y resurrección de Jesucristo, la potencia del Espíritu Santo que sostiene a Jesús en la cruz y que lo resucita entre los muertos, esa misma potencia es derramada en nosotros, para que si nosotros celebramos con fe y abrimos nuestro ser a esa potencia del Espíritu Santo, también el Espíritu Santo pueda elevarnos, pueda divinizarnos, pueda también ese mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos, hacernos resucitar también a nosotros de esas muertes que nos toca experimentar cada día cuando queremos ser fieles a Dios y fieles a los demás. Estos sufrimientos que nos acompañan a todos los hombres y mujeres de este mundo, pasamos por momentos de dificultad, de sufrimiento, etc. Y el Espíritu Santo es el que nos hace caminar encima, digamos así, de la muerte que nos ocasiona los acontecimientos adversos. El Espíritu Santo es el que nos hace caminar por encima de la muerte, el que nos hace experimentar que es posible sufrir en algunas ocasiones, pero seguir viviendo, porque la vida no se acaba en el sufrimiento. Pues bien, entonces, decíamos, es Jesucristo el que actúa
el que actúa en la liturgia y actúa a través por la obra del Espíritu Santo, pero es un misterio pascual el que se hace presente en la liturgia. Pero Jesucristo no actúa solo. Jesucristo ha querido actuar también junto con su iglesia. Y así como la acción de Dios Padre consiste en la bendición, en que Él nos bendice a través de la liturgia, pero también que nosotros como iglesia lo bendecimos a Él, porque la liturgia a fin de cuentas está siempre dirigida a Dios Padre, también Jesús ha querido asociar a la iglesia en la obra litúrgica. Y entonces el número 1086 nos recuerda justamente esto, que antes de subir al cielo, Jesús instituyó a los 12 apóstoles y les dio a ellos toda la fuerza del Espíritu Santo para que ellos puedan continuar su obra. Y entonces, a través del Espíritu Santo que Jesús da a los apóstoles, los capacita a la iglesia para esta liturgia, para esta vida sacramental. Y los apóstoles también, antes de morir, por imposición de las manos, transmitieron este don del Espíritu Santo, lo transmitieron a sus sucesores, que son los obispos, y desde entonces, fíjense ustedes, desde el siglo I hasta nuestros días, en el siglo XXI, de generación en generación, por la imposición de manos, los obispos han ido pasando uno a otro, hasta llegar a nosotros. Hoy día han ido pasando este don, que es un don especial del Espíritu Santo, que nos permite participar a lo que hemos recibido el sacramento del orden, y concretamente a los sacerdotes y a los obispos, nos permite participar en la liturgia actuando en nombre y en la persona de Cristo como cabeza de su iglesia. Por eso, cuando se celebra la misa, por ejemplo, estamos hablando de la misa porque es el sacramento que más conocemos, pero también podríamos hablar del bautismo, u otros, ¿no es cierto? Cuando el sacerdote celebra la misa, es Cristo el que le está celebrando. Cuando el sacerdote bautiza, es Cristo el que está bautizando. Cuando el sacerdote da la absolución, perdona los pecados, es Cristo el que está perdonando. Usa la voz, usa los gestos del sacerdote, pero es el mismo Cristo. Cristo, pues, queridos hermanos y hermanas, está presente también en toda la liturgia de la iglesia. Pero, para terminar ya, no está presente solamente en el sacerdote. Cuando se celebra la liturgia, Cristo está presente en la persona del sacerdote como cabeza de su cuerpo, pero también está presente en todos ustedes, los fieles laicos, las religiosas, las consagradas, también está presente en todos los fieles que son cuerpo de Cristo. Ustedes son miembros del cuerpo de Cristo. Entonces está Cristo presente en el sacerdote como cabeza, en los fieles como cuerpo, y también está presente en su palabra, en la palabra, porque cada vez que se pronuncia, que se proclama la palabra en la asamblea, es Cristo mismo el que nos está hablando. Y en el caso concreto de la Santa Misa también entonces llega a estar presente en un momento determinado en su cuerpo y en su sangre, como ya lo hemos explicado. Y de esta manera, celebrando la liturgia aquí en la tierra, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, del Espíritu Santo lo haremos en la próxima reunión, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, celebrando la liturgia aquí en la tierra, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Iglesia participa, en cierto sentido también, de la liturgia celeste, es decir, de esa liturgia que ya celebran en la plena presencia de Dios los ángeles y todos los santos, aquellos cristianos que ya han llegado al cielo. Continuaremos con esto en nuestro próximo encuentro. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presentó La voz del pastor.